Mark Zuckerberg dijo que las agencias están muertas. ¿La publicidad va a desaparecer? Pues no, al final del día, mientras nuestro modelo económico y comercial pues siga teniendo competencia de productos, ¿no? Y haya marcas y diferentes opciones para elegir y demás, los mensajes de comunicación y la publicidad siguen siendo una necesidad. Una de las preguntas que le hacemos a nuestros clientes, las primeras es, ¿qué problema tienes? Claro, a veces, como te has de imaginar, nos dicen, no tengo ningún problema. Entonces, ¿por qué nos llamaste? No, pues para que la gente siga reconociéndome o para entrar. Es que quiero entrar a un nuevo mercado, pero no tengo ningún problema. Ah, bueno, no tienes un problema, pero sí hay una oportunidad. Hay algo que dice Mark Ritson, ¿no? Académico de marketing muy reconocido a nivel global. Dice que estrategia se trata de lo que decides no hacer. Cuando lo ves de esa manera, te das cuenta de que en el momento en que tienes 10 objetivos, no está siendo estratégico. Ahora, el tema del ego siempre ha sido una traba en una industria como la nuestra, que se mueve alrededor de las ideas. El ego pesa mucho. Creo que uno de los grandes males y errores de la gente, sobre todo cuando somos gente más joven y cuando empezamos en la industria, es creer que nosotros somos nuestras ideas. Del lado de los clientes también. Y muchas veces el mal del ego del cliente a veces viene de algo tan simple como ser cliente. El mismo ego que le hace a un comenzar un restaurante tratar de la fregada a su mesero, es el ego que hace al especialista o quien sea de marketing tratar como si fuera un trapo a su ejecutivo o a su ejecutiva. Líderes por México. Una producción de Canal Cero Networks. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Esquivel y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Líderes por México, una producción de Canal Cero Networks. Me siento sumamente honrado de tener el día de hoy a una gran persona, un gran amigo que conozco desde hace mucho tiempo y es un gran líder de opinión y un ejemplo irrefutable de ser un líder por México por mucho de lo que hace. Hemos colaborado juntos haciendo estrategias, haciendo campañas, haciendo programas y comerciales para marcas de altísimo renombre como Bachoco, como GNC, lo hemos hecho juntos, pero de manera profesional es creativo, publicista, escritor, catedrático, consultor, emprendedor. De verdad que no sé a qué hora hace tanto tiempo. Voy a dejar la presentación a la mitad para no tener tanto preámbulo y presentar a mi amigo Jorge León. Bienvenido, Jorge. Este es tu programa y esta es tu casa. Querido Juan Carlos, gracias por invitarme y me honras con esa introducción, ¿no? Creo que lo que dijiste al principio habla más que cualquier semblanza. Lo que otras personas ven de ti a través de su mente, bueno, pues cuando es positivo quiere decir que algo estás haciendo bien. Así que muchas gracias por eso. No, hombre, la verdad es que ha sido un placer. Nosotros nos conocimos por trabajo y nos conocimos con un cliente muy fuerte, muy demandante, una marca pues sumamente posicionada en México. Entonces la responsabilidad que tenemos de hacer cosas creativas, disruptivas, como lo es Bachoco, pues nos pone como en una posición siempre de límite, ¿no? De estar dando lo mejor de ti. Totalmente, totalmente. Y porque además, bueno, lo sabemos, trabajar con marcas de esas dimensiones muchas veces no solamente implica hacer tu mejor trabajo, sino saber construir relaciones. Y las relaciones no solo son con el cliente, sino con otros proveedores, colaboradores, stakeholders de marcas tan grandes, con una verticalidad y una horizontalidad tan amplia. Y si no sabes hacer esa suerte de relaciones, ese trabajo en equipo, muchas veces lo que puedes llegar a generar se queda corto, se queda en el camino. Fíjate que a mí me gustaría, quise poner la introducción como no tan larga, porque si no es muy larga, pero Jorge es fundador desde el año 2013, cofundador de la agencia creativa Volátil en México. Es una agencia de las más, pues no quisiera decir influyentes, porque no podemos decir que es más o menos, pero te has ganado un lugar muy importante dentro de la industria del marketing, de las estrategias y sobre todo también de la cuestión creativa. Jorge ha trabajado para marcas como Volkswagen, Herdes, Castrol, Interceramic, Sky, el Club Barcelona, Barça. Hay una buena GNC historia. y
pues además ha sido vicepresidente del capítulo centro de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, antes lo que era el AMAP, Ajá. y por si fuera poco, ha sido no una, sino muchas veces juez de certámenes como el EFI México, el Círculo de Oro, Mm, mentor y consultor de startups y pymes, y pues vamos, también ha implantado, ha trabajado en talleres, diplomados, conferencias sobre publicidad, creatividad. Yo mi primera pregunta es, ¿a qué hora haces todo esto? ¿Cómo te das el tiempo de estar trabajando en tu propio negocio y aparte estar viendo startups y aparte estar siendo juez? Para quien no tiene el contexto, los premios EFI son pues, de los premios más importantes en cuestiones de claro. publicidad en México Sí. y tienen Y una el mundo. trascendencia y el mundo, tiene una trascendencia, o sea, si alguien ha ganado un premio EFI es porque ya tiene pues unas credenciales muy fuertes, entonces el que tú seas juez, pues ya trasciende a otro nivel esto, es muy loable de tu parte. Sí, tu pregunta sobre el tiempo es una buena pregunta, sobre todo porque creo que la mejor respuesta no es cómo te das el tiempo, sino que a veces sacrificas cosas que no necesariamente querías sacrificar o estás dispuesto a sacrificar, y es ahí donde viene el problema. Eh, yo te puedo decir que desde que emprendí hace 12 años, porque antes de emprender, bueno, pues trabajé en muchas áreas de agencias de publicidad, también trabajé del lado de marcas. Y a la hora de emprender es que se me empezaron a abrir muchas más puertas. Fue más difícil, pero también se empezaron a abrir otro tipo de puertas. Y hubo un momento antes de ser papá, soy papá, lo sabes, pero antes de ser papá hubo un momento donde la palabra no difícilmente figuraba en mi vocabulario. Entonces cuando llegaba una propuesta, una invitación, casi siempre iba a ser un sí. Oye, te invito a participar, a dar esta charla, a ser juez en este certamen. Jurado, te queremos que seas consejero de tal cosa, consultor. Y no todo necesariamente hablando de trabajo, de negocio, de la agencia, del emprendimiento, sino cosas que lo complementan. Pero para mí, en mi mente eran oportunidades que finalmente, pues el networking se trata no solo de hacer relaciones, sino de aportar valor y ayudar a otras personas. Eso lo aprendí yo hace tiempo, que de eso se trata el verdadero networking. Entonces, con esa idea en mente, pues de pronto era, vamos a entrarle a lo que venga, son oportunidades, es conexión, puedes ayudar a más personas y eso va a regresar tarde o temprano. Pero creo que el problema aquí es cuando no eres consciente de que todo a lo que le estás diciendo sí realmente está enfocado en el camino que tú quieres, ¿no? Si tienes un objetivo, si tienes un propósito y ese es el camino que quieres seguir, estos 10 sís que diste, todos son escalones, al menos en tu plan, pueden aportar a que llegues a ese objetivo, al que lo alcances, a que llegues a ese propósito. Si la respuesta es sí, pues adelante y te alcanza el día o te gustan las jornadas de 16 horas, de 17 horas y lo quieres hacer, adelante. Pero cuando de pronto te empiezas a dar cuenta de que estás rebasado, de que estás saturado, y que muchas veces dijiste que sí simplemente porque no supiste decir no o porque equivocadamente creías que de algún lugar iba a llegar una oportunidad sin que hubiera una alineación estratégica o tu propósito, pues de pronto te encuentras no solo saturados, rebasado e incluso harto, ¿no? Harto de todo lo que está haciendo. Entonces, creo que eso es algo que ahorita que lo preguntas, es algo que en su momento llegué a sufrir, decirle que sí a demasiadas cosas y tuve que empezar a hacer una limpieza de las cosas en las que participaba, a decirle que no a muchas otras cosas y priorizar las cosas que generalmente, que realmente iban a generar un valor en lo que estaba buscando. Entonces, formas de hacer muchas cosas las hay. La primera es dejar de dormir, dejar de comer bien, dejar de ver a tu familia, dejar de ver a tus amigos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Si la respuesta es sí, ok. Tu salud es segundo lugar, venga. Tu familia es segundo lugar, tercer lugar, adelante. Tus amigos son último lugar, bien. Tu trabajo, tus proyectos, todo es primer lugar. Y espero que esté valiendo la pena y que te esté construyendo realmente, porque son dos cosas. Uno, que te sirva y dos, que además valga la pena el sacrificio. Pero si la respuesta es no, entonces pues
quizá debas hacer menos cosas y tener prioridades y decirle sí o no. La verdad es que no puedes hacerlo todo. Y me di cuenta de eso haciendo demasiado. Pero bueno, más allá de esa lección, he tenido muchas oportunidades a lo largo de estos 12 años y eso me ha abierto otro tipo de puertas y me ha permitido reenfocar el camino y seguir construyendo, ¿no? Son peldaños que llevan al siguiente y al siguiente y al siguiente. Mientras no te detengas, puede haber una derrota, una victoria, pero es un peldaño para ir a lo que sigue. Oye, y en todas estas facetas, en todos estos campos que has experimentado para lograr el crecimiento, has tenido esta dualidad de estar del lado del cliente, hablando en términos, por ejemplo, de publicidad, de marketing, creatividad y estrategia, que es Sí, lo fuerte. Has estado del lado del cliente y sí, después te pasas del lado de proveedor a sí. emprender tu propio negocio y a ofrecer ya tus servicios profesionales. ¿Cuál es la visión de ambas partes? ¿Con cuál te quedas hasta ahorita? Pues, hijo, creo que hay más de dos visiones. Obviamente, si hay una diferencia, por ejemplo, operativamente hablando, entre cuando comparas específicamente hablando de una agencia creativa o de publicidad, con, por ejemplo, una empresa, no sé, de una marca de consumo o un tech company, ¿no? A veces incluso la velocidad en la que se hacen las cosas, la que se espera, ¿no? Muchas veces la misma cultura de una agencia, si está construida de esa manera, te permite, dar el tiempo de ir construyendo, ir incluso incubando cosas, ideas, ¿no? Que pudieran no estar listas. Y de repente cuando lo ves de un lado, pues de startups, empresas de tecnología, ¿no? O marcas, ¿no? De otro tipo, es mucho más rápido, ¿no? Y esto lo que provoca muchas veces que hay un choque de visión, ¿no? Que pues yo lo he visto en equipos donde he participado, en equipos propios de la agencia, ¿no? Que hemos tratado de construir una buena cultura de trabajo, pero pese a ello muchas veces hay un choque entre la cultura del cliente y la cultura de la agencia. Y no solamente cuando hablo de cultura, hablo de los valores, sino de la cultura operativa y de trabajo, que obviamente los valores pesan aquí, pero tienen que ver a veces también con temas como no solamente valores como, no sé, el respeto, la transparencia o la creatividad, sino también la velocidad en la que se colabora, ¿no? La prioridad que se le da a la reflexión y las opiniones distintas, los espacios seguros para opinar y aportar ideas, etcétera. Entonces, a veces vienen choques y algo que, al menos en el lugar en el que estoy ahora, porque te puedo decir que he cambiado de opinión y de visión muchas veces en mi carrera, ¿no? Cosas que he pensado que son la verdad, ¿no? Ferviente a mis 26, 27 años, de pronto a mis 32 me di cuenta que no, pues no era así y cambié de parecer y dije, ¿sabes qué? Esto no era así, yo estaba muy verde, no sabía lo que estaba pensando, creo que esto ahora es así, estoy seguro que esto es. Y de repente 3, 4, 5 años después te das cuenta y aprendes que no, o cambias de parecer. Entonces, ahora pienso, por eso digo, lo que veo ahora, porque pudiera ser que en el futuro vea las cosas distintas, pero con base en lo que veo, es que no hay una que sea mejor. O sea, entre ver cómo se hacen las cosas del lado del cliente, de las marcas, cómo se hacen las cosas del lado de la agencia. Cada una responde a una industria, cada una responde a una forma de operar, incluso a intereses, ¿no? Porque además, dentro de cada lado, pues no puedes hablar de las mismas formas si hablas de una empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, una empresa pública y una empresa privada, ¿no? En una empresa pública, pues tienes jefes que están esperando utilidades y la parte financiera es mucho, mucho más poderosa, o sea, habla mucho más fuerte. Y a lo mejor una empresa pequeña, independiente, ¿no? Una agencia indie o una startup tienen son más elásticas, más flexibles porque pues no hay, no es una empresa pública que no hay accionistas que si no estás generando esas utilidades que se esperan, pues te vayan a reclamar, ¿no? De otra forma. Entonces,
A mí en lo personal, creo que eso pudiera responder un poco la pregunta. Creo que he disfrutado más el tiempo de trabajo en agencia, yo en lo personal, pero seguramente eso se debe a que como soy una persona que disfruta mucho los procesos creativos, cuando he trabajado en agencias he tenido oportunidad de que esa creatividad entre como mucho más fuerte en el centro del proceso. Y cuando he estado del lado de la marca, la creatividad es una herramienta valiosísima también, pero muchas veces lo que está en el centro es otra cosa, ¿no? A lo mejor es el producto, a lo mejor es un tema más comercial, ¿no? Es diferente. Y en las agencias he tenido más oportunidad, incluso de en cómo están compuestos los equipos, de poder construir con este, llamémoslo músculo o este pensamiento creativo, y eso es lo que más me ha gustado de trabajar en agencias. Sin embargo, tengo muy buenas experiencias también del lado del cliente, ¿no? Y creo que creo que estar en las dos es mucho más enriquecedor. De hecho, tengo colegas que han estado de ambos lados y notas cómo cuando pasan de vida de agencia al otro lado o viceversa, se enriquecen muchísimo. Incluso eres más empático, ¿no? Para Totalmente, poder decir, "Oye, esa es la necesidad". totalmente. Lo platicamos mucho mi socio y yo con nuestro equipo. Algo que en la agencia siempre, o sea, por cultura, no se hace, ¿no? Pues no es que se prohíba, ¿no? Sino que simplemente que culturalmente se busca que jamás se hable mal de nuestros clientes, nunca. Porque puedes no estar de acuerdo con tu cliente. E incluso si un cliente resulta una persona ser agresiva, insultar al equipo, a ver, se acaba la relación laboral, no estás obligado a estar con ese cliente. Pero hablar mal de tu cliente, por poner ese ejemplo, simplemente inmediatamente empieza sin que haya una pelea, una fricción directa, empieza a destruir la relación desde atrás, ¿no? Entonces, el que tú tengas una empatía, como acabas de decir perfectamente, empatía con tu cliente, no solamente con la marca. No, o sea, porque sí, conocer el manual de lineamientos, el tono y manera de la marca, ser un excelente brand guardian, claro, que conozcas a tu cliente como personas, porque esa marca, a lo mejor que viene de ideales de 50 años atrás, ¿no? Y que tiene una cúpula mucho más alta, el día a día lo construyen personas, ¿no? Mientras más empático puedas ser con ella, mejor puedes hacer un equipo, agencia, cliente, y entonces lo que puedes hacer es muy, muy, muy superior. Fíjate que nosotros de las generaciones que venimos, estaba muy marcado el cliente proveedor, donde como cliente tenías que darle la razón, tenías que enriquecerlo, pero conforme ha avanzado el tiempo y se han gestado pues, las nuevas generaciones, yo me acuerdo cuando yo estaba muy chavo, tenía que llegar así trajeado y me dejaba la barba y el bigote para que tuviera credibilidad, porque me veían muy Sí. chavo. Y ahora en las juntas a las que voy, ni siquiera tienen a veces, por ejemplo, en Reebok, llegué a una sala de juntas con puros chavitos muy millennials, muy jovencitos, no había sala, había pubs, y entonces tienes que llevar camisetas de preferencia, pues arrogadona, pantalones, o sea, casual, más abajo de casual. Sí. Ahora, el dinamismo, esta palabra es clave, el dinamismo de las compañías que tienen una estrategia que tienes que ir hacia la derecha y de repente te hablan y te dicen, a partir de ahorita lo que has hecho, deséchalo y vámonos hacia la izquierda. No, ni siquiera cuestionas. En tu caso, tú eres parte de esa estrategia desde el desarrollo y el nacimiento creativo. ¿Cómo se gestan las ideas? ¿Cómo propones? ¿Qué es lo que vas a hacer para una marca de tanta importancia como cualquiera de las que platiqué? Primero a nivel creativo, después a nivel estratégico y después para la implementación, porque todos los que estamos atrás de ti en la cadena de servicio, empezando por el cliente que tú le tienes que vender, hasta en mi caso como productora que tenemos que ejecutar tus ideas, pues es un ritmo de mucha responsabilidad también, pero de mucha inteligencia, de ser muy congruente, de estudiar las necesidades del consumidor, las tendencias. O sea, parece muy fácil. Quise dar Ujú. como todo este contexto, porque no es desarrollar una idea y vamos a ponerla bonita. ¿Cómo es tu proceso?
Sí, mira, es súper complejo y a la vez no debe ser tan complejo ya funcionando, ¿no? O sea, cuando lo diseñas, cuando lo desarrollas es complejo, pero cuando ya funciona, lo dijiste bien, debe ser suficientemente ligero, elástico. Yo me gusta decir, creo que lo comentábamos hace un rato, me gusta decir líquido, ¿no? Sí, Te platicaba de este ejemplo, me acuerdo mucho de este video de Bruce Lee, donde lo entrevistan y él, bueno, hablando más bien de artes marciales y otros temas, no de un tema de cultura empresarial, pero algo que me resuena mucho, decía, es que hay que ser líquidos, hay que ser como el agua, porque el agua fluye, pero también golpea. El agua, si la sirves en una taza, se vuelve la taza. Si la sirves en un florero, se vuelve el florero. ¿Sí? Entonces, el agua, además de estar viva, se adapta muy fácilmente. Y creo que las empresas, esto más allá de ser agencia, ¿no? Creo que las empresas, mientras más, sobre todo hoy, sean ligeras, a lo mejor si hablamos de principios del siglo XX, pues otra historia. Pero hoy, mientras más hablemos ¿no? de ligereza, de fluidez, de elasticidad en la construcción, ¿no? De la cultura, el modelo de negocio de una empresa, hay mucho más posibilidades de que esa empresa se adapte a cambios de un cliente o del entorno, del contexto, sobre los cuales no tiene ningún control. Ninguno. O sea, no tienes control sobre que el cliente te cambie la estrategia, como tampoco tienes clientes sobre que se declare una pandemia global y tengas que irte a casa. No tienes ningún control como empresa sobre eso. No importa si eres una empresa de 10, 20, 30 trabajadores o una empresa con 5,000, ¿no? Eh, y mientras más grande es una empresa, por supuesto, también más, más pesada y más, es un elefante reumático, ¿no? Entonces, claro, hay metodologías, ¿no? O sea, como scaling up y cosas así que ayudan a las empresas a no morir bajo su propio peso cuando crecen, pero las que somos un poco más ligeras, pues tenemos esa oportunidad. Entonces, de entrada, eso creo que es clave, ¿no? Que desde que diseñas el modelo, seas elástico, seas ligero, lo más ligero posible, identifiques, nosotros o sea, desde el principio buscamos identificar cuáles son esos valores. No hablo solamente de valores eh, éticos o valores corporativos, sino cuál es el valor dentro de nuestra propuesta de valor como empresa, nuestro modelo. O sea, cuáles son las cosas más elementales que si nosotros no las entregamos, no van a estar bien. Ahí, por supuesto, pues nos centramos. Hay que construir nuestros procesos, ¿no? Ahí hay que tener claramente cuál es nuestra estrategia, cómo vamos a entregar esos servicios, quiénes son las personas y los perfiles de personas que van a desarrollarlo. Pero de pronto, pues cuando ya empieza a entrar en otras cosas, ¿no? Contabilidad, legal, etcétera, que no es propiamente lo que se hace para tu propuesta de valor, ahí es donde necesitas también buscar cómo ser más ligero. Entonces, imagínate, una agencia de 30 personas va a tener un área contable interna de 5 personas. Pues no tiene ningún sentido. Y ya entrando un poquito más en la operación, en cómo operamos día a día, pues de entrada depende mucho de qué es lo que nos pida cada cliente, ¿no? Y eso también ha ido evolucionando. Pero imaginemos que es una necesidad de marca que requiere la estrategia, o sea, que requiere que la agencia se involucre de la forma más profunda que pueda involucrarse. Empezamos, obviamente, lo primero, tiene que haber como esta visión de pensamiento científico, aunque no estés haciendo ciencia. Lo primero que necesitas, sí, es tener observación, data, análisis, diagnóstico, y hay que ser cuidadoso con eso porque te puedes perder. ¿No? No hay que confundir tener esa visión analítica y de observación y diagnóstica con perderte en la data, que es algo que cuando Big Data era todo. Pues, lo platicaba ayer con unos colegas, les decía, ves que muchos clientes llegaron a acercarse con nosotros y decir, es que no sabes cuánta data tengo y no sé qué hacer con ella. Marcas AAA, que la cantidad de data que recolectaban era no inimaginable, pero no sabían qué hacer con eso. Entonces, bueno,
obviamente poder tener acceso a la data necesaria y hacer el análisis, ¿no? Y tener un diagnóstico es básico. Una vez que tienes eso, sigue la construcción estratégica, ¿no? Vamos a desarrollar una estrategia. Y puede ser muy complejo, pero realmente de base también es muy sencillo si entiendes lo que es desarrollar una estrategia, ¿no? Mucha gente sigue confundiendo a veces, ¿no? O sea, ser estratégico con ser táctico. Entonces, cuando nosotros desarrollamos estrategia, de entrada, pues nos enfocamos en elementos que nos permiten elegir cuál es el mejor camino para ir del punto A al punto B. Hay algo que dice Mark Ritson, ¿no? Académico de marketing muy reconocido a nivel global, y Mark Ritson dice que estrategia se trata de lo que decides no hacer. Y me parece maravillosa esa referencia porque cuando lo ves de esa manera te das cuenta de que en el momento en que tienes 10 objetivos, no estás siendo estratégico. Ayer, bueno, tú sabes que ayer me tocó estar en la ronda de evaluación de los EFI, de la evaluación, la segunda ronda de finalistas. Y digo, obviamente sin decir nombres, porque además todo eso es confidencial, pero sí te puedo decir que hay mucho error a la hora de llenar casos y casos que pudieron ser clarísimos con 1 o 2 objetivos, te pongan 5, 6, 7 llenos de métricas de vanidad, algunos incluso parece que no tienen nada que ver con el reto que tiene la marca. Y yo no sé si lo hacen para marear al juez o porque fue llenar por llenar para que se viera muy completo. Pero tienes que ser estratégico, pues entonces necesitas tener muy claro cuál es el objetivo que estás persiguiendo, cuál es el problema que estás resolviendo. O a lo mejor una de las preguntas que le hacemos a nuestros clientes, las primeras es, ¿qué problema tienes? Claro, a veces, como te has de imaginar, nos dicen, no tengo ningún problema. Entonces, oye, a ver, parece que me estoy disparando el pie, pero entonces, ¿por qué nos llamaste? No tienes ningún problema que resolver. ¿Por qué nos llamaste? No, bueno, pues sé que necesito comunicación, publicidad. ¿Para qué? ¿Para qué lo necesitas? A ver, cuéntame, ¿para qué crees que lo necesitas? No, pues para que pues la gente siga reconociéndome o para entrar, es que quiero entrar a un nuevo mercado, pero no tengo ningún problema. Ah, bueno, no tienes un problema, pero sí hay una oportunidad. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestros formatos de brief le pedimos a los clientes, son briefs muy abiertos, tratamos de que sean los más abiertos posibles, pero sí le pedimos, oye, ayúdanos a entender cuál es el problema u oportunidad que tiene tu marca que hizo que nosotros estemos aquí. Objetivos, si hay un reto estratégico interponiéndose entre lograr el objetivo, ¿no? Y dónde estamos hoy. Entender perfectamente a la persona o al grupo de personas a las que les quieres hablar. Está bien, no creo que esté mal decirle target al target, vaya, al final ya es terminología, pero nunca olvidar que son personas. En el momento en que lo transformas en un número, ya te perdiste, ya no sabes a quién le estás hablando. Pues es una persona y si yo veo a Juan Carlos Esquivel como un C típico, C más 45, 50 o lo que sea, no tengo idea de quién es Juan Carlos. Entonces, entender a las personas y pues por supuesto también saber de tu marca, ¿no? ¿Quién es tu marca? ¿Cuál es su posicionamiento? ¿No? ¿Cuál es ese territorio, ese lugar único que lo representa, que lo defiende y que lo diferencia de los demás? Y le puedes estudiar muy a fondo la marca. Entonces, cuando empiezas a tener 3, 4, 5 puntos muy básicos, empieza a tener la mitad de la estrategia. Al menos la mitad que tiene que ver con una brújula que te dice, a ver lo que quiero, si mis objetivos son esos y la gente a la que quiero llevar es esa y mi marca es esta, ya tengo A y ya tengo B. Ahora lo que necesito es diseñar el mejor camino o definir el mejor camino para ir de A a B, que no siempre es la línea recta, ¿no? Porque pues si tienes montañas en medio, a menos que traes una perforadora, pues a lo mejor tienes que escalar, a lo mejor tienes que evadir ríos y demás. Una vez que ya tienes eso, ahora sí, ya que tenemos una estrategia, detonamos la creatividad y trabajamos en la parte táctica, ¿no? Partes, por supuesto, de una gran idea, ¿no? Idealmente tienes una idea que puede bajar a un concepto de comunicación y en tácticas de diferente tipo, ¿no? Dependiendo de los medios que tengas, a veces incluso el presupuesto, ¿no? Se va, no, ni modo que presupuesto ilimitado. A ver, ¿qué presupuesto hay para trabajar
disponemos ya de medios, ¿no? ¿Dónde está la gente a la que vamos a llegar? Ahora sí, la táctica. Entonces, análisis, ¿no? Diagnóstico, después la estrategia y después toda la parte de la ejecución táctica, ¿no? Bueno, diseño y ejecución táctica. Y en todo ese proceso, obviamente, hay una parte de pensamiento creativo, porque sería iluso decir la creatividad solo está en un punto específico, que es cuando se crea, o sea, el concepto, no para nada. Más o menos, grosso modo, ese te puedo decir que es como el proceso más robusto. Obviamente, pues hay producción, tema de planeación, de medios, ¿no? Aquí empiezan a entrar pues nuestros partners, ¿no? Que digo, a veces son proveedores, a veces son aliados, depende de la relación que tengas con ellos, ¿no? Los valores que compartas, la confianza que haya, si ya existen proyectos y cómo y se ponen la camiseta contigo, pues bueno, a veces son partners, a veces proveedores, pero aún así buscamos siempre que sean empresas que por lo menos compartan nuestros valores más elementales de calidad, de servicio y que eso nos permita que lo que hagan ellos para el cliente sea como si lo hubiéramos hecho nosotros. Sí, 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 tal cual. Oye, antes de seguir con todo el tema estratégico, que es una cátedra toda la que nos estás dando, mencionaste un punto muy interesante que es como muy actual el tema, el ego y el protagonismo entre las agencias y los clientes, porque de repente todos trabajamos para un cliente final, que es a quien vamos a llevar pues, la estrategia, la producción, pero las agencias juegan un papel súper importante, a veces para bien y a veces para mal. ¿Qué tanto se ha movido en la actualidad el tema del ego y el protagonismo en las agencias? El ganar premios, el estar en la mira, en los reflectores. Mucho, mucho. No creo que el ego sea el único culpable de mucho de esto que se ha movido hacia los premios, pero definitivamente. Y yo no creo que los premios sean algo nativo. Yo creo que hay cosas muy positivas en los premios. Creo que tiene más que ver cuál es esa visión, como esa perspectiva que se tiene hacia los premios, cómo llegas a un premio, que el premio en sí. Cuando el premio es el objetivo, me parece que es una pésima idea, ¿no? Y que es además algo de muy poco valor, ¿no? Porque eso quiere decir que estás haciendo trabajo para ganar un premio y no para darle un servicio a tu cliente, no para dar resultados. En cambio, cuando el premio es consecuencia de un trabajo que fue bien ejecutado, bien hecho, bienvenido. A ver, hiciste una gran campaña, generaste una gran idea, movió aguja, te generó impacto, entró en la cultura, la gente habla de ella, la gente se apropió, hizo calle. Por favor, premienla. Y fíjate, nosotros en la agencia, de inicio fue algo que platicamos, cuando la agencia arrancó, no queríamos entrar en premios porque decíamos, ¿sabes qué? No queremos que eso nos distraiga. Cuando nos sintamos consolidados, vamos a empezar a participar más en premios. Y llegó un día donde como que nosotros mismos nos venimos la idea de no participamos en premios y casi no lo hacemos. Pero no, o sea, no por eso consideramos que sea algo negativo, simplemente que si vas a participar, insisto, que sea porque tienes algo de tal valor que merece pues meterlo a un certamen, ser evaluado y ser reconocido con un premio. Ahora el tema del ego, más allá de que además lleva los premios, pues siempre ha sido una traba en una industria como la nuestra. Digo, también del lado de los clientes también, pero en una industria que se mueve alrededor de las ideas, el ego pesa mucho. Y creo que uno de los grandes males y errores de la gente, sobre todo cuando somos gente más joven y cuando empezamos en la industria, es creer que nosotros somos nuestras ideas. O sea, si yo genero una idea y me parece maravillosa, me enamoro de ella y la llevo como si fuera un hijo prácticamente o como si me estuviera vendiendo yo. El cliente la rechaza y me siento tan dolido
que incluso maldigo al cliente y no sabe, no, es un idiota, no tiene idea. Y entonces empezamos a menospreciar al cliente porque rechazó una idea, pero porque sentimos que está atacándonos a nosotros o menospreciándonos a nosotros o rechazándonos a nosotros. Y no eres tus ideas, no lo eres. De hecho, eso es algo que no te diría es un mantra, pero sí lo repetimos constantemente con la gente de la agencia. No eres tus ideas. Tú no eres tus ideas. Las ideas se defienden por defender la idea. O sea, con los mismos argumentos que usaste para construirla, defiéndela. Pero si la defiendes porque te sientes insultado, tú ya perdiste, estás mal. Entonces sí hay mucho ego, ¿no? Pues, imagínate, ¿no? Trabajando en creatividad y además, bueno, ha cambiado mucho, pero venimos a ser una industria sumamente romántica, ¿no? Idealizada, ¿no? Entonces, pues el ego siempre ha sido parte como de esa, pues no quiero decir cultura, pero sí del paradigma de trabajar en una agencia, ¿no? Y es muy pomposo Sí, y estar trabajando con ideas y a veces incluso intelectualmente sentirse como superior, cuando pues no, de ninguna manera esto te hace superior. Y del lado de los clientes, pues también lo hay, ¿eh? Y muchas veces el mal del ego del cliente a veces viene de algo tan simple como ser cliente. El mismo ego que le hace a un comenzar un restaurante, tratar de la fregada a su mesero, es el ego que hace al especialista o quien sea de marketing tratar como si fuera un trapo a su ejecutivo o a su ejecutiva. ¿Sabes? El ego de cliente, de soy cliente no porque trabaje en tal empresa o cual industria, porque soy cliente, tú me debes a mí. Ese me parece terrible, me parece terrible. Y también muchas veces creo que hay ego en el crecimiento corporativo. La verdad es que yo que he tenido chance de estar de ambos lados, te puedo decir que trabajar en corporativo también tiene su encanto. Es diferente, ¿no? A lo mejor no tiene esta sensación tan bohemia como trabajar en medio de una agencia, en medio de ideas, pero estás en una empresa tan grande y con tanta gente y nada más ver las oficinas y eso, que eso también te hace sentir poderoso y te hace sentir parte de algo muy especial, que sí lo es, pero muchas veces también se te sube a la cabeza, ¿no? Y entonces, además del ego de ser cliente, ¿no? Per se, muchas veces, pues yo trabajo en tal empresa, en tal marca, soy gerente de esto, soy director de aquello, que además tú sabes que las industrias se han juniorizado desde hace algunas décadas, cada vez vemos gente más joven en puestos más senior y ojo, no estoy en desacuerdo con el talento joven llegando a posiciones, no, pues muchas veces hay gente con un talento tan grande que escala rapidísimo, pero muchas empresas, ¿no? Y muchas industrias también lo empezaron a hacer por reducir costos. Y de pronto veías gente muy joven, con muy poca experiencia, llegando a puestos de mucho seniority. Y entonces a veces nos pasa que cuando no tenemos tanto tiempo, pues nos gana, ¿no? Se nos sube a la cabeza rápido el agua. Fíjate que mi pregunta iba más enfocada a que a veces es más complicado tratar con una agencia que tratar con el cliente de forma directa. Te voy a platicar una anécdota muy interesante que yo tuve. Hace algunos años yo producía muchos contenidos contratado por Televisa. Yo le maquilaba a Televisa para muchas de sus marcas. Uno de los proyectos más retadores que tuve fue para Nike. Entonces, al ser una cuenta tan grande, tenía su agencia creativa, tenía a la agencia digital, tenía a la agencia de medios, o sea, y aparte la agencia de publicidad. Y entonces todos ninguneaban a Televisa, los ejecutivos de Televisa, que eran como el cliente final, que es quien decide o aprueba las estrategias, si le gusta la idea, si le gustan los avances. Me das cuenta que yo estaba como el jamón del sándwich, como la productora, que decías, puta madre, hago esto, pero si hago esto es lo que me está pidiendo Nike, pero no le gusta a Televisa, pero tampoco le gusta a la agencia de publicidad. Era un relajo que tardamos en un proyecto muy largo, como de 4 meses de estar trabajando todos los días, porque además trabajábamos para diferentes plataformas digitales de Televisa. Estoy hablando hace unos 10 años, cuando empezaban a agarrar mucho auge, que
la comercialización fuera a través de la plataforma digital, por ejemplo, de Cosmopolitan, de Runners, de Women's Health. Entonces, cada uno de estas plataformas tenía su propio ejecutivo dentro de Televisa, más los ejecutivos dentro de las agencias. Hubo una vez que me habló el cliente de Nike de forma directa. Me dijo, quiero tener una reunión con ustedes como productora porque toda la gente me ensucia, no está generando un valor y yo quiero que tú tengas la esencia de lo que yo quiero comunicar. Entonces tuvimos una agencia puertas cerradas sin que nadie lo supiera con Nike, pero estábamos dejando afuera todos los demás que incluso eran como clientes que también teníamos que darle cuenta. Y entonces yo en esa experiencia sentí como un tema de ego, de no es que como yo soy el creativo, como esta es mi idea, sí, pero la plataforma es mía porque yo lo voy a vender, pero yo lo voy a comercializar. Entonces, claro, se convirtió en una situación sumamente desagradable porque a final de cuentas nosotros teníamos que quedar bien con Televisa, que es quien nos está contratando, quien nos está pagando a nosotros. Pero el cliente de ellos se lo salta para triangularlo. Es un desmadre, como te lo estoy plantando, pero al final de cuentas, ¿cómo le das gusto a todos? Y no hay forma. el trato de cada uno de ellos te hacen sentir que ellos están pagando a ti. O sea, Claro. Pues creo que no le puedes dar gusto a todos y creo que tu obligación es cumplir con tu chamba, sí. ¿no? Hacerla bien con base en tus valores que tú tienes, que tú tengas en tu empresa, ¿no? Porque digo, a ver, hay valores universales y universales en tal o cual cultura, porque incluso te vas a otra cultura y quizá algunos se tambaleen, ¿no? Pero por lo menos para los que en nuestra sociedad son universales, más pues los que tú en tu empresa pues sepas que son los que pesan, ¿no? Sí, nosotros lo que hacíamos era tratar como de mediar, porque siempre vimos lo que estábamos platicando, como un networking, como una oportunidad de negocios con cada una de esas agencias. Y la verdad es que funcionó. Qué bueno. Y fue como una experiencia complicada. Has tenido en tu carrera profesional seguramente casos muy adversos Sí. y casos de mucho éxito. Platícanos, ¿cuál es el peor caso que has tenido, que has dicho, puta, quiero renunciar, sáquenme de aquí, que no ha funcionado, que los resultados han sido muy retadores y que, como bien dices, hay muchos factores críticos no controlables que no dependen de ustedes, pero que hayas hecho lo mejor, su mejor talento y que las cosas no hayan funcionado? Seguramente no sé si sea el peor o debo estar ahorita omitiendo alguno, debe haber varios, ¿no? Porque sin duda hemos tenido muchos errores, sobre todo al emprender. Pero, por ejemplo, se ve ahorita a la mente, bueno, es que ese no es error, pero fue un caso difícil y lo relaciono mucho con lo que acabas de platicar. Para un cliente desarrollamos hubo una licitación, de hecho fue pitch, ¿no? O sea, sí hubo una propuesta creativa. Estábamos pitchando tres agencias, una de Estados Unidos y dos de México, si no mal recuerdo, y para desarrollar una marca. Ganamos el pitch nosotros y nos quedamos con el proyecto, lo empezamos a desarrollar. Y en el Inter, en que estábamos desarrollando esto, renuncia el director de marketing de la empresa. Del cliente. Del cliente. Renuncia. O lo corren. No sé si renunció o lo corrieron, pero bueno, se va de la empresa, ¿no? El director de marketing. Y con él se van incluso creo que otras dos personas, si no mal recuerdo. Y se queda como un poquito como tierra de nadie, ¿sabes? El proyecto que estábamos llevando. Y entonces la decisión del CEO es que la agencia con la que ellos más trabajaban, normalmente tenían una agencia que era como su agencia de cabecera. Sí. No era esa agencia, no sé si pichó con nosotros, creo que no. Si estuvo en la terna, no lo sé, pero creo que no. Pero su decisión o su idea es, quiero que nuestra agencia de cabecera sea la que dirija el proyecto como si ellos fueran el director de marketing. Porque no tengo un director de marketing, no voy a esperar. Entonces, hijo, se volvió bien complicado. Porque aparte traíamos otro proyecto que estábamos pichando también, ¿no? Y que creímos que íbamos muy bien. Llega esta otra agencia, ¿no? Y
pues en su visión, o sea, incluso de entrada llegaron con buena actitud, oigan, no, hasta nos dijeron, qué buen proyecto, ¿no? Pues sí, la verdad, muy bien. Pero a la hora de la hora, pues sí creemos que debería cambiar y deberían cambiar esto acá y deberían cambiar esto allá. Oye, pero la marca ya estaba aprobada, ya hasta se le había corrido y no cambio. Nos hicieron dar vueltas. O sea, llegó un punto donde ya estábamos a una vuelta, decirles no más. De hecho, antes de decirles ya no más, les cobramos extra. ¿Aceptaron pagarnos Lo extra? pagaron. Sí lo pagaron. Digo, eso hay que reconocerlo. Con tal de que la agencia esta fuera su visión sobre la marca que nosotros habíamos propuesto, cambios sobre todo, bueno, ciertos cambios. Se aceptaron pagar los extras, se rehizo, se diseñó y listo, quedó. Y finalmente lo gracioso fue que creo que fue el CEO el que después recomendó, oigan, ¿y por qué no llevamos esto antes de ir al mercado? ¿Por qué no corremos un estudio de mercado? Es que ya se había hecho uno al principio. No, pues ya que está la nueva marca hay que correr. Testearon la marca, la propuesta que había ganado tal cual nosotros, una variante y la que había cambiado completamente, que era la que la otra agencia nos había dirigido a cambiar. Imagínate, o sea, es como si una productora llegara a dirigir tu productora, Sí. ¿no? Sin una agencia por medio, sin cliente por medio directamente. Es raro porque empieza a haber este choque de egos. No, para ellos debe ser diferente y uno dice, pero es que... Y aparte ellos no la ganaron porque no se la hicieron. no, además no participaron. Ni siquiera sé si participaron, pero ellos no era el proyecto. O sea, los pusieron en una posición que ellos no tenían por qué haber estado. Al final, la propuesta que salió mejor evaluada, pero sin duda, fue la que había ganado original, la nuestra, la que ganó originalmente y esa se quedó. Y esa marca se quedó. Oye, es la que ese producto tiene. Pero el proceso que se llegó para algo que ya se tenía fue desgastante para nosotros. Desgastante, mira, sin ánimo de juzgar, para la otra agencia también lo fue. Si tú quieres, hubo egos, si tú quieres, fue su visión, pero fue desgastante para ellos también. Largo y más costoso para el cliente. Y acabó en exactamente lo que había pasado al principio, cuando lo único quizá que habían tenido que hacer era volverla a testear, si tenían esa duda. Esa fue una acción muy complicada, fue rara, fue desagradable, fueron como 3 o 4 meses. Y bueno, es que hay muchos, pero también este ejemplo es muy diferente, no tiene nada que ver con un tema a lo mejor de ego, pero se relaciona más con inexperiencia. O sea, a lo mejor tú cuando has trabajado en empresas y has ido, a lo mejor ya estado en muchos puestos y has estado en gerencias y direcciones y lo que quieras, sientes que tienes ya mucha experiencia y te sabes mover con los clientes y sabes vender a los clientes y sabes vender las ideas. Entonces dices, ¿para qué necesito yo a esta empresa? Yo puedo tener mi empresa, yo puedo emprender, que es lo que pasa en muchas personas. Muchas personas que ya están en puestos muy senior o direcciones, de pronto se frustran cómo están sucediendo las cosas dentro de la empresa en la que están o un corporativo y dicen, voy a emprender, voy a hacer las cosas como yo creo que deberían hacerse y vámonos, ¿no? Y la realidad es que emprender te da un golpe de realidad grande, ¿no? Sobre todo cuando eres una persona que trae experiencia, o sea, como que te das cuenta que otra vez eres un trainee. Y cuando nosotros llevamos menos de un año con la agencia, o a lo mejor hemos de haber llegado como un año, una cosa así. Nuestra primer cuenta grande que teníamos, pues nosotros teníamos un proceso de revisión muy específico, que era que, entre otras cosas, no importaba que si una pieza aprobada ya por el cliente se pedía una modificación, se tenía que volver a revisar. No podía modificarse y mandarse. Se modifica, se vuelve a revisar y aprobar toda la pieza y se manda. Cuando estábamos, uno de mis socios y yo, estábamos en un viaje, estábamos en Tabasco viendo a un cliente y de pronto me habla por teléfono la especialista de marketing, ¿no? Una persona con la que yo normalmente no hablaba con la ejecutiva. Yo normalmente
no tenía tanto trato con ella porque yo no estaba en la operación propiamente. Desde que me habló me pareció extraño y me dice que tenemos un problema, Jorge. Y yo, ¿qué tipo de problema? Y desde que me dijo un problema, ya veía venir algo complicado. Dice, mira, hubo un error en un texto, un typo, en tal material, que yo sabía que era un material importante, dice, y ya se mandó a imprimir. Uf, ¿no? Bueno, le dije, ¿cómo está la cosa? Bueno, entonces, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué tamaño de tiraje? No lo tenía yo muy claro. Era cerca de 1,000,000 de pesos. Y para una agencia que éramos 5 personas con un año de haber arrancado. Me dice eso y dije, es que, ¿cómo puede ser eso? Y incluso todavía me dijo, me acuerdo claramente, dice, mira, solo quería que lo supieras porque si me corren, ustedes se van conmigo. Me los llevo conmigo. Wow. Pues claro, imagínate, ya estaba temblando. Por supuesto. Imagínate, muchas veces uno con el ego dice, los clientes, pues sí, y el cliente también depende de lo que haga la agencia, ¿no? Sí. Y la agencia, aunque se le pasó a ella y, pues, y probablemente la puedan correr, pero el error vino a la agencia. ¿Y por qué vino? Porque la ejecutiva decidió no hacer la nueva revisión, porque era el cambio de una palabra. El diseñador lo único que tenía que hacer era cambiar en una palabra una letra, pasarla de singular a plural, una cosa así. Algo sencillísimo, pero algo hizo. ¿Qué hizo? No, nunca lo supimos. Nunca supimos si agarró otra versión del archivo, si movió sin querer una palabra, pero generó un typo que no existía antes de hacer esa modificación. Y como no hicieron el proceso de revisión, se le hizo fácil saltarse el proceso, se fue. La vez que no se hace es la vez que sucede. Ley de ¿no? Murphy. Ley de Murphy. Así es. Al final tuvimos mucha suerte porque resultó que imprimieron todo mal y tuvieron que repetir el tiraje. O sea, básicamente el error fue doble y lo pagó el impresor. Y entonces nos dio la oportunidad de reenviar el archivo corregido, pero aunque no nos lo cobraron, obviamente teníamos un contrato sumamente amigable, sí nos renovaron contrato, pero el clausulado cambió completamente. Ahora sí, venía perfectamente estipulado cualquier error de la agencia lo paga, punto. Y a ver, y no está obligado a seguir con el contrato y aún así lo tienes que pagar. Porque en su momento hablaba con uno de mis socios, decía, pues es que seguimos con la cuenta o mejor, ¿qué hacemos? ¿No? El costo de este error, o sea, vale la pena continuar. Estábamos muy nuevos, ¿no? Entonces era muchísimo para nosotros esa cantidad para pagar un error. Lo saltamos, lo sorteamos, pero son cosas que cuando trabajas dentro de una empresa muchas veces no lo magnificas porque alguien más va a pagar por tu error. Lo peor que puede pasar es que te corran. Y el costo no lo repara, que te corren. No. Porque es lo que cuando hablamos con la gente decía, es que, a ver, no te lo vamos a cobrar, pero dinos tú qué hacemos. O sea, esta falta que tuviste tú en el proceso, que es gravísima, ¿no? ¿Cómo lo pagas? O sea, ¿lo vas a pagar? ¿Cómo lo pagamos? O sea, es un costo que tenemos que absorber nosotros, porque fue muy fácil simplemente saltarse un proceso. Entonces, cuando empresa te das cuenta de eso y te cae esa realidad. Entonces, esas son dos que ahorita se me vienen a la mente, que nomás de acordarme, sí me río, pero también me pone un poco la piel chinita. Hasta me hiciste sudar las manos de... No, y a ver, hay casos de terror, o sea, que nosotros a lo mejor no hemos tenido otros más graves, pero sí hay cosas cuando de pronto a lo mejor fallar en algo que tiene que ver con propiedad intelectual o cosas así puede ser gravísimo, ¿no? Una demanda de alguien que no firmó lo que se tenía que firmar, ¿no? A lo mejor cuando trabajas con stocks, por ejemplo, ¿no? Imagen de stock, porque pues, el cliente no quiere pagar una producción, trabajas con stock y hay stocks que pese a ser grandes, la cobertura, o sea, hasta dónde te pueden cubrir, respaldar, tiene un límite, pero muchas veces, aunque el stock obligó a firmar, ¿no? La sesión al fotógrafo, no necesariamente él lo hizo correctamente con el artista. Entonces, a lo mejor, pues sí, la empresa podría demandar al fotógrafo, pero no puede doblarle el brazo al artista, al actor, ¿no? A la persona que aparece en la imagen. Sí.
¿no? Hay por ahí un caso, un colega de terror que le pasó eso, ¿no? Que la familia se vio en un espectacular, una foto y lo demandó. Y el cliente, obviamente, pues, cuando se va sobre el cliente, se va sobre la marca. Sí, sí. Y la marca se voltea con la agencia. Me pagas, compadre. O sea, tú me sacas de esto. Y él dice, no, pues es que es del stock. Stock, ayúdame el stock. Es que pues, ya hay un límite hasta donde te puedo ayudar yo. Y me lavo la mano en mis términos y condiciones. O sea, hay que ser sumamente cuidadosos, sumamente cuidadosos. Y cuando tú tienes una empresa, pues eres el principio y el final de la cadena alimenticia. Sí. Hoy hablamos, por ejemplo, de inexperiencia, de un par de casos. ¿Qué hay en el tema de los intereses, el manejo de los intereses en cuentas tan grandes? Te voy a platicar un ejemplo. También hace 20 años me tocó trabajar una cuenta muy importante para Gatorade. Uh-huh. Y yo fui impuesto con una agencia de publicidad. Esa agencia tiene sus propias partners, sus propias productoras, y de repente el cliente le dice, quiero que esto lo haga tal agencia, tal productora, en este caso soy yo. Y entonces yo fui impuesto ante la agencia. Yo no sabía en el embrollo que me estaba metiendo, si no yo hubiera dicho, no, no, gracias. Me hicieron la vida de cuadritos, fue horrible, fue caótico, me pusieron al pie todas las veces posibles. Y entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, tal vez no somos tan experimentados, pero no somos tan malos. Yo veía lo que estábamos haciendo y yo lo veía muy bien, pero ni siquiera era que estuviera bien o que estuviera mal. O sea, la consigna era, sácalos de la jugada. Hasta que mucho tiempo después dije, claro, está pasando esto. O sea, yo estoy entrando en el lugar que no debería a través de una agencia que no soy. Entonces, el tema de los intereses en contratos tan grandes, eh, no el proyecto que yo estaba haciendo, pero pues de repente el llevar una campaña a nivel nacional, lo que significa un proyecto de estas magnitudes, cómo se maneja el conflicto de intereses o el favoritismo para que un cliente tenga ya sus cuates, sus compadres que les va a dar los proyectos que van a generar pues muchísima lana y de los cuales se van a llevar una agencia, porque también pues es un secreto a voces, es una mala práctica, pero es en realidad de que tú te quedas con el contrato, pero quiero un porcentaje sobre ese proyecto. Pues, Es el tema ético, va en relación a lo que hemos platicado sobre los valores, ¿no? claro. Pero es una ejecución, es una práctica común en México. Sí, sí, ¿no? Y en nuestra industria y en otras, yo creo que incluso peor, ¿no? O sea, vaya, no voy a hacer una referencia específica, pero las cosas que a veces uno escucha de industrias grandes, ¿no? Consumo y otras donde se mueven, pues, ventas enormes, pues hay muchos intereses. Y por eso, pues, finalmente, los corporativos, las empresas corporativas, cada vez más, sobre todo mientras más grandes y más formales son y más si pertenecen a lo mejor a una red, ¿no? O un corporativo internacional, pues tienen todos sus temas de compliance, ¿no? Y tú como proveedor tienes que firmar y estudiarlo, firmar y decir que te apegas a esos valores cuando trabajas con ellos. Pero pues, obviamente, aunque eso reduzca la probabilidad de que pase algo, pues siempre hay, ¿no? Alguien que quiere sacar algo más, que quiere llevarse algo más, ¿no? A la bolsa, que ve una oportunidad al brincarse algunas reglas. Nosotros, en lo personal, tenemos muy claro ese tema. Mi socio y yo siempre lo hemos dicho. O sea, si llega algo que vaya en contra de nuestros valores, la respuesta es no. ¿No? Él y yo coincidimos. Yo creo que es una de las cosas que a mi socio y a mí nos tiene al día de hoy trabajando juntos, porque podemos tener muchas perspectivas diferentes, pero nuestros valores coincidimos. Y los dos consideramos que no hay como dormir tranquilo por las noches y no hay como saber que que tu éxito se puede medir en que tus hijos el día de mañana, número uno, se sientan orgullosos de la persona que eres y número dos, cuando ellos tengan 20, 25 años, quieran seguir estando contigo, yendo a comer a tu casa. O sea, que digan, wow, mi papá, o sea, realmente fue una persona que creía en esto y con base en eso que creía, actuaba, era congruente, ¿no?
Lo que no quiere decir que no nos hayamos topado alguna vez con casos de ese tipo. Y la verdad es que hemos perdido buenas oportunidades de negocio en el pasado por rechazar cosas que no van con nuestros valores. Afortunadamente han sido más en nuestra historia las que no han tenido que ser así que las que han sido así, pero sí las ha habido. Y pues también, ¿no? O sea, digo, en este caso que tú me platicabas, digo, no sé exactamente cómo tú, pero también, pues, supongo que el problema es la razón por la que se hace también, porque si un cliente, una empresa, una marca elige una productora, ¿no? Y le dice a su agencia, oye, quiero que trabajes con esa productora, pues digo, la agencia podrá hacer su recomendación, oye, yo te recomiendo esta otra, pero si finalmente el cliente dice, no, quiero trabajar con esta, pues la agencia, pues si es un buen partner, tendría que estar sabiendo adaptarse a esa productora o a ese otro proveedor. Pero si ya es un tema de moches o de cosas, y bueno, pues ya, Sí, tal ya, cual. ya es otra situación. Y al menos en nuestro caso, lo hemos podido siempre evitar, ¿no? O sea, si hay algo que no sea raro, no por tal, a ver, es difícil que llegue un caso donde tú estés frente a algún caso de corrupción o algo así y que digas, ay, nunca lo vi y ya pasó. Casi, casi lo firmé y yo lo pasaron a través mío, no lo vi, no, pues en algún momento te das cuenta, en el momento en que te das cuenta, de hecho, empiezas a olerlo, anotarlos de antes, oye, no, no, yo definitivamente esta situación no, o esta cuenta no, o este proyecto no. Y ha habido casos que ni siquiera tienen que llegar a eso. Ha habido casos donde sin entrar en un tema de corrupción o de un moch o algo así, simplemente sea un caso donde no estamos de acuerdo con las reglas del juego. Ha habido casos donde decimos, no, no me gusta participar con esas reglas, ¿no? Y hemos tenido la fortuna que incluso ha habido algunos donde no dice, oye, pero ¿por qué no? Pues porque yo no sé, no entro a un pitch donde hay 10 agencias o donde no das un brief correcto de esto. Y alguna vez nos ha pasado que nos digan, bueno, ¿tú cómo trabajas en un pitch? No, pues así, 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 así. Y dijo, va a ser muy raro el caso donde por una agencia el cliente diga, voy a cambiar mi proceso, pero sí nos ha tocado que haya quien diga, ok, quiero escuchar, a lo mejor no lo estoy haciendo mala leche, sino porque yo así lo aprendí, ¿no? Quiero escuchar, ahora que yo tengo la decisión o yo soy el que lleva el área, quiero escucharlo. Entonces, pues creo que en la medida que tienes claro cómo quieres hacer las cosas, es un poco más fácil avanzar. No quiere decir que, pues no, a veces cueste perderse de alguna oportunidad, ¿no? Es que es muy ligera la línea, por ejemplo, en un pitch, que es cuando varias agencias o varios proveedores compiten por ganar una cuenta. Sí. Yo he tenido la experiencia que ves cómo las ideas de diferentes agencias pues salen al aire, porque para Así ganar pues es, das tus mejores cartas y de así repente es. pues juntan el poquito de aquí, la propuesta de acá, no contratan a nadie. La verdad es que también creo que en el tema de los clientes pues es una situación muy delicada, ¿no? El tema ético de cómo se desenvuelven desde el desarrollo de cómo solicitan las propuestas, de cómo se adueñan intelectualmente de ideas que no les corresponden y que tienen un costo y que están protegidas por diferentes legislaciones. Pero aparte, el tema de los proveedores, que muchas veces hemos sido paños de lágrimas entre los dos, de no, hombre, qué poca madre este cliente, ya me está pagando a 3 meses y me llegó un mensaje corporativo de que ya no van a ser 3, van a ser 5. Y entonces le entras o no le entras, pero no puedes estar recortando clientes aquí. O sea, de por sí la competencia es más brutal que nunca. Entra en juego un competidor nuevo que es la inteligencia artificial, que Mm, hace 5 años no tenía una relevancia como la que tiene ahora. así es. Y a eso le sumas situaciones comerciales muy complejas, donde tienes que sacrificar muchas veces costo para ser más competitivo o plazos de pago porque si todos tuve una licitación con una refresquera súper importante y me dijeron, antes de empezar, quiero que sepan que nosotros pagamos a 9 meses.
Los que no estén de acuerdo, pues una vez Sí, ya de una vez. se van desconectando porque no van a cambiar esas situaciones por ninguno de ustedes. Entonces, ¿cómo le entras a financiar un proyecto que vas a trabajarlo, le vas a meter recursos y vas a ver tu retorno de inversión a un año, ¿no? Porque de aquí a que lo terminas, lo entregas a prueba y empiezan a correr los procesos administrativos para el pago, va a pasar un año. Entonces, ¿cómo ves el contexto que viene a futuro para agencias en México y en el mundo que tienen situaciones comerciales tan sangrientas? Muy complejo. Yo creo que la industria no había estado en un momento tan complejo nunca, ¿no? Vaya, siempre ha habido cambios desde que esta industria de la comunicación, las comunicaciones de marketing es industria, ¿no? Pero yo creo que está en su momento, en un momento el más complejo, que los cambios van a ser radicales, ¿no? Los ha habido ya cuando las redes sociales y las plataformas, ¿no? Los medios digitales llegaron. A ver, cambió y el juego cambió simplemente porque el presupuesto que antes se llevaba a agencias y medios tradicionales, ahora se los empezó a llevar los Facebook, los Google, etcétera, ¿no? Y tú de pronto como equipo de marketing o como pues, a lo mejor dueño de empresa, si eres una empresa sin un equipo de marketing, una empresa mediana, ¿no? Y tú metes la mano en las decisiones, o quien sea que tomara las decisiones de qué pasaba con los recursos de marketing, pues tienes de pronto una herramienta que te permite anunciarte con data, ver resultados en tiempo real, hacer modificaciones, ¿no? Con pues bastante capacidad de reacción, con un alcance que a lo mejor no percibías antes, eh, y, y dices, pues tengo que estar ahí, ¿no? Porque además ahí está la gente, ¿no? Ahí se están moviendo las personas, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, pero en general tengo que estar ahí. Entonces, si mi presupuesto es el mismo, ¿qué hago, no? Pues a este nuevo jugador le doy una parte, un cacho de ese presupuesto, y a los otros que ya estaban les queda menos. Ahora que viene este cambio tan radical, y no quiero decir bien a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene mucho tiempo con nosotros, pero con los avances tan radicales y la visibilidad que cobró, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, sobre todo desde 2023, ¿no? Y a partir que empezamos a ver a ChatGPT, etcétera, pues, creo que es bastante evidente que en los próximos 2, 3, 4 años los cambios que vamos a ver serán radicales en la mayoría de las industrias o en muchas de ellas, y la nuestra no es excepción. Automatización, sin duda, costos hacia el piso, definitivamente, sobre todo donde la AI puede hacer todo el trabajo o hacer parte del trabajo, ¿no? Potenciándolo, sustituyendo una parte, etcétera. Ya vemos desde el año pasado, ¿no? Nos ha tocado ver cómo de pronto cuentas que teníamos se van por precios que son muy inferiores, pese a que la calidad también lo sea. Y a veces el argumento se cumple tarde, ¿no? Ya llevas 4 o 5 meses trabajando con una empresa que te generó todo con AI, con imágenes defectuosas, con campañas defectuosas, pero muy económicas. Y entonces, para cuando se dan cuenta, a veces ya es un poco tarde porque tú ya saliste un poco de la jugada, ¿no? No nos podemos quedar al margen, nadie. Nosotros implementamos ya inteligencia artificial, ¿no? En la agencia nos capacitamos, nos parece importante. De hecho, precisamente porque no estamos muy de acuerdo en la forma en que la gente lo está adoptando, es que consideramos que tenemos que ser expertos para hacer las cosas como pueden hacerse de mejor manera. El gran problema es que mucha gente está dejando de pensar y de hacer la chamba para dejárselo a la aplicación, a la plataforma, ¿no? Con inteligencia artificial, y creo que eso es erróneo. Sin embargo, difícilmente vamos a poder detener ese cambio, y vamos a empezar a ver, además de que los jugadores que estamos hoy, muchos van a empezar a desaparecer, seguramente, muchos se van a ir transformando en otra cosa, pues vamos a ver un cambio de industria, pues, que
pues no lo dijo porque, a ver, también aguas con los titulares que solo quieren hacer clickbait, ¿no? Y hacer hook en LinkedIn y demás, ¿no? Mark Zuckerberg dijo que las agencias están muertas. A ver, también, ¿no? Si con el posteo que hace tal o cual en LinkedIn, pues ya basamos nuestro conocimiento de lo que está pasando en el mundo, pues también el problema es nuestro, ¿no? Pero aún así, sí, si tú ves la entrevista, lo que él dijo es que la idea que ellos tienen es que una empresa no necesite a una agencia, que si usan una agencia, bueno, pues a lo mejor ya eso les dará algún valor agregado, una profundidad, pero si no la tienes o no la puedes pagar, que tiene su lado positivo también, ¿no? Que democratizar eso, que no solo los grandes peces y los grandes presupuestos puedan pagar tener publicidad, van a decir, este es mi objetivo, quiero llegar a esta gente y este es mi producto y listo, el algoritmo te hace el resto. Entonces, con una realidad así, multiplica eso, ¿no? Exponencialmente por 2, 3, 4 años, vaya, es evidente que va a cambiar. ¿Va a desaparecer? Depende. La industria como la conocemos, yo creo que es lo más probable. La publicidad, no creo. O sea, o la publicidad, las comunicaciones, la comunicación, pues no, al final del día, mientras nuestro modelo económico y comercial pues siga teniendo competencia de productos, ¿no? Y haya marcas y diferentes opciones para elegir y demás, pues los mensajes de comunicación, la publicidad siguen siendo una necesidad. Solo que a lo mejor ahora la mayoría están saliendo directamente de una máquina, un algoritmo, una inteligencia artificial y la gente estará detrás de ellos, ¿no? Generando a lo mejor las grandes estrategias, las nuevas ideas, ¿no? Otra cosa, ¿no? Nos tendríamos que estarnos moviendo más hacia lo que todavía nos hace humanos, ¿no? El pensamiento creativo dirigido hacia la diferenciación, la innovación, la colaboración, la empatía, todo lo que nos hace humanos, ¿no? A veces confundimos creatividad con diseño, no es lo mismo. Que la inteligencia artificial pueda ya ejecutar diseños, no quiere decir que puedan creativamente todavía, ¿no? Como nosotros llegar a respuestas que no existen, ¿no? La inteligencia artificial, su algoritmo predice, ¿no? Genera una respuesta, una predicción con base en la información que tiene. Entonces, eso es lo que creo que puede pasar con base en lo que veo, ¿no? La verdad es que es tan rápido y tan acelerado el cambio que a lo mejor en 5 meses pasa algo que nos sorprende. Tenemos que Sí, estar ahí. sí, lo que sí es un hecho es que no se puede controlar. A mí me parece impresionante cómo de una manera tan incluso orgánica puedes hacer como desarrollos tan completos, pero además tú ya te das cuenta porque muchas de las personas ni siquiera se toman la molestia de copiar y pegar y quitarle los iconos, las figuritas, los emoticons que sale que dices, claro, esto se hizo con inteligencia artificial, ya es muy reconocible. Pero hay industrias, por ejemplo, que funcionan mucho para la publicidad, para la comunicación, como la locución. Es uno de los temas más controvertidos donde muchas veces han utilizado voces pues, de locutores muy famosos que Sí, ya murieron y es impresionante, ¿no? Como ahorita está teniendo mucho a nivel mundial toda esta situación porque siento como si estuvieran atados de manos de que por más que trates de avanzar, es una industria que yo amo porque he crecido con ella, pero híjole, como agencia, también los costos, la rapidez, los cambios, la entrega, y no quiero decir que se esté ocupando, yo lo utilizo como maquetas, pero siempre trato de que todos los locutores sean humanos, porque es parte de la cadena de valor que nos enriquece como industria, pero no todas las productoras están empleando esto, ¿no? Y ujú, tú ya lo notas, ya es como muy identificable. El riesgo más evidente es que cada vez se está perfeccionando tanto que ya va a llegar un punto en donde no lo notes. Y estamos así de esto. sí. A ver, la evolución o el cambio tecnológico, yo
siempre, o por lo menos desde hace mucho tiempo es algorítmico, o sea, no es lineal. Entonces va a seguir siendo más rápido y más rápido. Es difícil cuando un cambio es tan vertiginoso que haya tiempo de generar marcos regulatorios suficientes que se adapten a la situación. Entonces, sí, claro, ya muchos países ya están trabajando en ellos, muchas industrias ya están trabajando en ellos, pero no parece que le siga el paso a la inteligencia artificial, que haya suficiente regulación, ¿no? Ni propuestas para seguirle el paso y poder evitar cosas tan terribles como lo que estás mencionando. A ver, o sea, yo tengo buenos amigos que trabajan en locución y es terrible porque es desde un punto de vista de la ética y de la propiedad intelectual, están entrenando a las inteligencias artificiales con tu trabajo, tu voz, tus ideas para después generar ideas nuevas que te van a sustituir, pero van a estar basadas en ti de alguna forma. Que pasó con todo este caso de Spotify, que Spotify decidió sí monetizar la música generada con inteligencia artificial. Y tú no necesitas tener ningún conocimiento, y te lo pongo como ejemplo para ti que tienes un hijo músico. Qué terrible para alguien que se quiere dedicar a desarrollar algo tan maravilloso como es la música, que enriquece al ser humano, y vivir de ello, saber que no necesitas más que 2 plataformas de inteligencia artificial y unos minutos para crear 5 canciones, un artista, 5 canciones, y que los vas a poder subir a Spotify y que con un poquito de suerte empiecen a monetizar, quitándole incluso monetización a artistas reales, ¿no? Porque además a lo mejor dices, bueno, en calidad no necesariamente tiene una ventaja, está basada, pues se va a aparecer. Sí, pero alguien que está generando con inteligencia artificial, ¿cuántos grupos y cuántos álbumes y cuántas canciones puede generar en un mes? Cientos, seguramente. Y la sube y lo sube y lo sube y lo sube y lo sube. Y por pura masificación y probabilidad va a empezar a monetizar mucho más de lo que puede monetizar un músico, ¿no? Y no tuvo que invertir dinero. O sea, si el objetivo es ese, que pues, el dinero, que lamentablemente en el gran Cochino sentido de dinero. nuestra sociedad, pues, ¿no? Entonces, qué terrible, ¿no? Porque hubo otras, ¿no? Otras plataformas que dijeron, no, nosotros no. Pero Spotify dijo, sí, nosotros sí. Y cuando ves cosas como esas, es donde entra este dilema ético de propiedad intelectual, ¿no? De cómo no dejamos, o sea, no podemos dejar de avanzar, ¿no? Y porque además tú crees que aunque 5, 6, 7 grupos, instituciones estén haciendo lobbying, lo que tú quieras, contra esto, ¿tú crees que a los líderes tecnológicos del mundo, las grandes empresas, ¿no? Que valen miles de millones o millones de millones incluso de dólares, les interesa? ¿Se van a detener? Están en una carrera, en una competencia. Están en una competencia. O sea, imagínate, escuchaba en un podcast a un exdirector, si no mal recuerdo, creo que de Google X, ahorita no recuerdo su nombre, sino ahorita lo busco, pero decía él, imagínate el primero, ¿no? De todos los que están compitiendo con, ¿no? Que si Facebook, ¿no? Que si OpenAI, ¿no? La empresa Elon Musk, todos los que están compitiendo. El primero que logre, ¿no? La inteligencia artificial, general, ¿no? Esta inteligencia artificial que ya puede empezar a razonar por sí misma, que ya puede empezar a hacer las cosas que no existe, que aún no se tiene, pero que sería ese siguiente paso. O sea, en ese momento tendrías el control, ¿no? Económico, social, por lo que lo que vas a poder hacer es infinito. Entonces, hijo, obviamente, bueno, aquí estamos platicando de nuestra industria, ¿no? Un poquito más
acá en la tierra, pero pues finalmente pues, por capas se viene, ¿no? Se va hacia arriba y se viene hacia abajo. Sí. Oye, cambiando un poquito el tema, la esencia de este programa es Líderes por México. No es hablar, por ejemplo, de Jorge ni de Volátil como agencia, Sí, sino en conjunto, cómo logras trascender y cómo logras impactar en beneficio de México. No claro, es lo que México puede hacer por ti, sino lo que tú estás haciendo por México. claro. Y en tu industria y con lo que has hecho y el talento que tienes, creo que estás haciendo muchísimo. ¿Tú cómo ves la perspectiva de cómo logras permear con tu trabajo la trascendencia de la comunicación, de llevar comunicación honesta, de ser congruente y de generar, por ejemplo, fuentes de empleo, de generar no solamente fuentes de empleo para la agencia, sino fuentes de empleo para muchos sectores que están vinculados como proveedores dentro de la cadena de suministro? ¿Cómo ves la posición que tienes tú de contribuir con México a lo que tú haces? Pues mira, de entrada creo que hacer tu parte ya es un buen paso. Si todos hiciéramos lo que nos toca hacer, ¿no? En donde lo veas, a ver, voy a ser un buen ciudadano, ¿sí? Voy a ser útil para la sociedad, no voy a andar nomás porque no me dejo pasar bajándome a mentar la madre o golpear al de junto en la calle, no le voy a aventar mi basura a nadie, voy a hacer lo que me toca, ya nada más con eso, ¿no? Voy a hacer mi trabajo bien, honesto, voy a generar, voy a trabajar, etcétera. Si todos, sin falta hiciéramos eso, ya sentiríamos un cambio importante. Ahora, aún así, ¿no? En un mundo como el que vivimos, pues a veces hay que poner un poquito más, ¿no? Y ahí es donde ya empieza la pregunta, bueno, ¿qué más? O sea, porque hacer lo que te toca también incluso eso puede ser un poco difusa la línea de dónde empieza y dónde termina lo que te toca, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, oye, me toca ser un buen papá porque soy papá, me toca ser un buen profesor cuando doy clase, ver por mis alumnos, me toca reducir, usar, reciclar, ¿no? Ser un buen vecino, etcétera. Pero algo que a mí no me toca es ayudar a, no sé, a los niños con cáncer, a los perros de la calle, etcétera, ¿no? Pues sí, pero lamentablemente hay tantos problemas en el mundo que nosotros hemos generado, más allá de los que haya que no hayamos generado, que si no vemos un poquito más que hacer, si no ponemos un granito más, difícilmente lo vamos a resolver, ¿no? Mientras habrá quien podemos a través de lo que hacemos o una empresa, una iniciativa, tener un efecto multiplicador, impacto, y habrá otros que podemos ayudar a nuestra comunidad. Pero creo que después de hacer lo que desde un punto de vista ético, moral, familiar, social, de valores, te toca hacer, ahora también vale la pena pensar dónde puedo hacer algo más para ayudar a la sociedad, al mundo. Por ejemplo, nosotros a lo largo de estos 12 años hemos tenido algunos clientes pro bono que siempre han sido asociaciones sin fines de lucro, por supuesto, ¿no? Uno de ellos con el que trabajamos algunos años fue una asociación que se llama Dale la cara a la Toyac, en Puebla, que pues, su objetivo fue rescatar la cuenca de la Toyac porque es un río sumamente contaminado y que si fuera un río que estuviera en un estado limpio, el agua, ¿no? Si no tuviera los índices y niveles de contaminación tan grandes que tiene, eh, pues podría ser incluso una fuente de agua más allá de no ser una fuente de contaminación y de enfermedades, que lo es, podría ser una fuente de agua limpia para Puebla, ¿no? Para evitar que en el momento en que todo el estrés hídrico que hay y todo nos deje sin fuentes de agua, pues tengamos ahí de dónde echar mano, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero meter tanto en la materia específica, sino que en su momento, porque decidimos trabajar con ellos pro bono y dar muchas horas de trabajo, ¿no? Que pues, tuvo mucho costo, obviamente, en la agencia, sin cobrar un peso, porque fue algo que consideramos una causa que coincidía
con valores que nosotros tenemos, que afectaba directamente a la sociedad en la que estamos, en este caso específico Puebla y sus alrededores, ¿no? Y donde podíamos aportar. Eh, es un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que si puedes como persona poner algo extra en lo personal, o si eres en lo profesional, o si eres un emprendedor, un empresario en lo empresarial, creo que ahí es donde empezó a hacer un poquito más de cambio. Entonces, eh, finalmente, un líder es una persona que ve por los demás. No es solo es una persona que es jefe o que está en una posición de poder, ¿no? No, es una persona que ve por otros, es una persona que cuida a otros. Entonces, ahorita que es Líderes por México, un líder por México definitivamente es un líder que hace algo por este país, sea en casa, con sus vecinos, en su comunidad, en la sociedad. Si no estás siendo útil para la sociedad, si no estás haciendo el servicio, que creo que es otra cosa que a mí en lo personal, más allá de la agencia, en lo personal me mueve, esta idea de servir. Quieres ser alguien en la vida, y ser alguien no quiero decir solamente en el tema ser alguien bueno, ser alguien positivo, no, quieres ser alguien reconocido, fregón en la vida, sé de servicio. Mientras a más personas sirvas, más reconocimiento vas a tener y seguramente más éxito también. Recuerdo mucho esta frase de Robin Sharma que decía algo, palabras más, palabras menos, pero algo como: ¿quieres ser millonario? Ayuda a 1 millón de personas. Muy bueno. Entonces, yo creo que servir a otros es ser líder y es ayudar al país. Entonces, un líder por México tiene que servir a otros. Aquí en México, ¿no? Por las cosas que México necesita, y son muchas. Afortunadamente también hay muchas buenas iniciativas donde uno se puede sumar, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, la tragedia del servicio y la actitud de ayudar es la limitación personal. Entonces, está bien hacer cosas con tus propias manos, pero ¿por qué no sumarse a iniciativas, ¿no? Que hay muchas, y todas, creo yo, unas más que otras, pero todas necesitan manos y ayuda. Las iniciativas, las instituciones que están buscando hacer cambios, necesitan manos, porque pues esas normalmente no están, o sea, su objetivo no está siendo comercial y no están vendiendo algo. Entonces, monetizar es difícil, tener manos es difícil. Bueno, sumarse a ese tipo de grupos potencia, multiplica lo que puedes hacer. Yo creo que esa es la forma en que el uno puede hacer. Yo soy creyente de la trascendencia. ¿Por qué creo en la trascendencia? Porque al final del día, pues está, o sea, desde un punto de vista biológico hasta un punto de vista espiritual, yo creo que estamos en el mundo para trascender, ¿no? Y no hace falta más que voltearse a ver el mundo animal para ver cómo los animales hacen lo que sea por defender a sus crías. ¿Por qué? Porque es la única manera de sobrevivir. Somos finitos. Somos finitos. No importa si hoy morimos en a una edad promedio, ¿no? Una esperanza de vida de 79 años. A lo mejor el día de mañana con la tecnología llegamos a los 120, 150. No lo sé. No sé hasta dónde nos lleva la tecnología. No sé si algún día podamos llegar a ser infinitos o eternos. No lo creo, pero podemos vivir mucho más. Sin embargo, mientras sigamos siendo finitos, la única forma de trascender es a través de otros. No hay más. No podemos, nosotros nos morimos, se acabó. Y hay dos formas: la biológica, teniendo hijos, y la que tiene que ver con tus acciones. Las cosas que haces, las cosas que hagas y que se queden no solo en la mente de la persona, sino en que dejaste el mundo un poquito mejor de lo que estaba cuando llegaste, ¿no? Creo que es una forma de trascender. Ojalá y el día que no estemos, ojalá el día que no esté, pues se me recuerde por alguna cosa buena que hice. Ojalá que sean muchas, ¿no? Pero si no, que digan, oye, que no sea solamente, oye, ¿te acuerdas de Jorge? ¿Quién era Jorge? No, pues era un tipo que usaba barba, ¿no? Y creo que era publicista, ¿no? Y decía que le gustaba la creatividad. Ojalá digan, oye, no, un tipazo, y una vez me ayudó
a resolver esto. Oye, no, pues sabes que sí, se sumaba mucho en esto, ¿no? Y me acuerdo mucho de él porque pues era una persona que apoyaba, que ayudaba, ¿no? O hizo esto que pues, ayudó a que lográramos esto otro. Creo que eso sería maravilloso. Eres una mente brillante, Jorge, Gracias. eres muy joven, con un futuro Gracias. muy grande, con iniciativas fabulosas. Y a mí que me ha tocado pues caminar ya muchos años de compartir pues diferentes actividades y de diferentes, más bien como retos profesionales, pues ha sido parte de ese crecimiento, viendo cómo te expresas, viendo tu currículum, que estás haciendo cada vez más cosas, pero sobre todo te siento mucho más maduro, mucho más aterrizado. Y en función de eso, para cerrar el programa, me gustaría que nos dijeras cuáles son las cosas, no como esos gurús del liderazgo, de deja tu trabajo y emprende, sino más bien cuáles son las recomendaciones accionables que puede tomar nuestro auditorio para que pudiera hacer cambios en su vida, pensando en ser un líder, ya sea para su familia, para tener una mejor educación, como líder hacia sus hijos, hacia su entorno, para hacer lo que quiera hacer. ¿Cuáles son los consejos accionables que les darías como recomendaciones al auditorio? Ok. Y creo que hemos tocado a lo largo de la plática algunos, ¿sabes? Primero que nada, y no es un orden específico, pero creo que tener claridad, tener mucha claridad de qué es lo que quieres, quién eres y qué es lo que quieres, eso te ayuda muchísimo a poder hacer las cosas mejor. O sea, darte el tiempo, porque la mayoría de que la gente dejamos que lo que está a nuestro alrededor, el contexto, sea lo que dicta lo siguiente que tenemos que hacer. Y la verdad es que planear no es tan difícil, pero muchas veces no nos lo enseñan. O sea, una cosa es que estudies una carrera donde te dan una materia de planeación estratégica y otra que desde niño te meten un mindset para saber planear esa vida que quieres, que tu vida no sea una circunstancia de lo que pasó alrededor tuyo, sino que tu vida sea la, que sea la ejecución de eso que decidiste, de esas decisiones que tomaste, de eso que planeaste. Y que eso ayuda a que la puedas disfrutar, a que puedas sacarle mucho más provecho, que la puedas hacer excepcional, ¿no? Digo, habrá quien diga, a lo mejor a mí me interesa más que ser súper excepcional, me interesa estar en paz. Bueno, quieres tener una vida en paz, también requieres tú. Entonces, el, yo creo que el que tengas claridad de qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar, dónde estás y a dónde quieres llegar, y que entonces puedas planear, es algo que puede parecer obvio y que seguramente muchos gurús y no gurús pueden repetir, pero creo que se tiene que decir. Yo creo que eso hace una gran diferencia. Es uno. Dos, con base en eso que estás buscando lograr, ¿no? Que quieres hacer, trata de ser una persona de hábitos. Trata de ser una persona de hábitos y apégate al plan. No es fácil, pero hay muchas herramientas. Y si quisiera aquí compartir, hace rato te platicaba de esta de átomo, de Tom Chi, de átomos contra moléculas, ¿no? Que pueden buscar Tom Chi, átomos contra átomos, neuronas contra átomos, neuronas contra átomos. Podríamos hablar de muchas herramientas, muchas tácticas, pero más allá de eso, esas las puedes buscar. El que tú te apegues a tu plan, busques herramientas que te ayuden a pegarte a él y tengas hábitos, hace una gran diferencia. Hay que tener mucho cuidado con la palabra disciplina, porque a veces, o sea, la disciplina es maravillosa cuando sabes lo que es disciplina y lamentablemente a veces se cree que disciplina es fuerza de voluntad. No, disciplina no es fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es súper finita y se acaba bien rápido. Disciplina tiene mucho más que ver con eso, con el apego a un plan que te trazaste y tienes que ver qué vas a hacer y que en vez de estar solo viendo el sueño, estés viendo la ejecución del plan. El sueño, incluso a mí no me gusta usar la palabra sueño porque creo que un sueño es efímero, prefiero una meta, prefiero un propósito. Si tienes eso y te trazaste un plan para llegar ahí, bueno, tantito, no es que dejes de recordar el objetivo, el propósito, pero si es lo único que ves, te vas a frustrar. Es como cuando vas al gimnasio. Otra vez es
logarítmico, como dijimos hace rato. Y está demostrado que la primera parte, que puede ser muy larga, produce muy pocos resultados visibles siempre. Entonces tú ves en una gráfica, ¿no? Como tu progreso en aprender algo nuevo, en cambiar un hábito, en el gimnasio, lo que sea, casi no se ve. De pronto hubo un día donde detonó, ¿no? Porque se va multiplicando, chiquito, y un día ¿no? Un día pasas, ¿no? Cuando vas sumando, 1 más 1 son 2, más 2 son 4, más 4, 8, y más 8, 16. Ah, qué brinco tan diferente a 1 más 1, ¿no? Entonces, un día cambia, pero no sabes en qué momento fue eso. Y entonces, si estabas esperando eso y a lo mejor pasaron 2 meses, te frustras y lo abandonas. En cambio, si simplemente es, a ver, hoy me voy a levantar y voy al gimnasio, o voy a ayudar a esta persona de esta manera, o voy a ser mejor haciendo esto, voy a estudiar esto. Ese es mi plan, ese me pego, y un día va a suceder. Tiene que suceder si estás apegado a ese plan. Entonces, creo que ese es otro buen consejo. Y digo, para no alargarme tampoco, vamos a poner un tercero, ¿no? Ahí lo podemos a lo mejor echarnos la versión 2. El tercero, voy a repetir lo que dije hace un momento. Sé de servicio. Sé una persona de servicio. Pero, ojo, sí, es cierto, para trascender hay que hacerlo a través de otros. Pero no puedes ayudar a otros si no te ayudas primero a ti. Entonces, cuando vas a hacer de servicio, sé de servicio para otros, sé de servicio para tu familia, sé de servicio para tu comunidad, sé de servicio para tu país, pero también empieza por servirte a ti. El día que descubres y aprendes incluso el bienestar que genera servir a otros y así también servirte a ti mismo, yo creo que las cosas fluyen un poco mejor. Yo creo que esas 3 cosas pueden ser de mucha ayuda y todo lo que vayan a encontrar en el camino. No, pues excelentes, la verdad. Oye, ¿dónde podemos encontrar a Jorge León? Platícanos de tus redes. Sí, miren, en mis redes, por ejemplo, en LinkedIn me pueden encontrar así como Jorge León Escalera. En otras redes, no soy tan asiduo en otras redes, pero sí, bueno, sí estoy, por ejemplo, en X o en Instagram, me pueden encontrar normalmente como George Lione, así con YORCHLIONE, ¿no? Así George Lione o George Leone, y a veces como Jorge Leone, ¿no? Pero en Instagram X, pero donde más definitivamente pueden encontrarme, ¿no? Pues un poquito más en LinkedIn. Y también, bueno, pues obviamente si de pronto necesitan cualquier cosa, me pueden escribir un correo, jorge@volatil.mx, ¿no? Las redes de Volátil son VolatilMX, entonces igual el correo es jorge@volatil.mx. Si yo puedo apoyar o ser de servicio para alguien más, ¿no? Con todo gusto. Nosotros nos encargamos de ponerlos ahí, aquí abajo, subtituladas para que estén clarísimas en los comentarios. Sí, te las paso y para que las pongamos. No, muchas gracias. Ha sido un placer platicar contigo. Una cátedra de... Viajamos desde el multiverso, la inteligencia artificial, las agencias, y creo que dimos como un 360 muy... Podríamos seguir horas. Sí, pero ojalá y un día haya una edición 2, sí, ¿no? por Y supuesto. a lo mejor nos vamos a otros temas ya fuera, ¿no? De los que no le sepamos tanto y a ver qué tanto viajamos. No, esa es tu casa cuando quieras. Gracias, Juan Carlos, y por también invitarme. es casa de ustedes. Sean siempre bienvenidos. Un placer y pásela bien.